Mi nombre es Mira Ingram, tengo 32 años, y hace 3 semanas mi propia madre contrató a 3 abogados para obligarme a renunciar a la herencia que me dejó mi padre. Just en medio de su sala de estar. Ella lo llamó una reunión familiar, lo llamó una emboscada. Pensaron que vendría solo, pensaron que temblaría ante la jerga legal y las frases latinas. Pensaron que la hija a la que habían desestimado durante 20 años inclinaría la cabeza y firmaría su nombre en la línea punteada. Estaban equivocados. Antes de contarte lo que pasó después, por favor, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas esta historia y me haces saber desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. Para entender por qué estaba de pie en esa habitación, necesito llevarlos 25 años atrás, al día en que mis padres se divorciaron. Tenía 7 años cuando mi mundo se dividió en dos. Mi padre, Thomas Ingram, era carpintero. Construía cosas con sus manos, muebles, armarios y sueños. Lo que no pudo construir fue por una defensa contra los abogados de mi madre. No tenía dinero para los buenos. Así que cuando se finalizó el divorcio, lo perdió casi todo. Mamá se quedó con la casa y mamá obtuvo la custodia. Papá tenía 2 fines de semana al mes y el corazón lleno de arrepentimiento. Todavía recuerdo la última vez que me dejó en casa de mi madre después de uno de esos fines de semana. Se arrodilló en el porche, con sus manos callosas suaves sobre mis hombros. «Recuerda esto, cariño», dijo. «No importa lo que te diga nadie, siempre estaré aquí, siempre te amaré». No entendí por qué tenía los ojos húmedos. Tenía 7 años. Pensé que los papás solo lloraban a veces. Un año después mamá se volvió a casar. Richard Porter entró en nuestras vidas con sus trajes planchados y su hija Melissa, de su primer matrimonio. De repente nuestra familia tuvo una nueva estructura, uno donde no encajaba del todo. Richard nunca me pegó, nunca gritó. Hizo algo más tranquilo, algo que no dejó moretones, pero talló profundos surcos en mi sentido de mí mismo. Simplemente actuó como si yo no estuviera allí. En las cenas, mamá presentaba a la familia. Este es mi esposo Richard y esta es Melissa, nuestra hija. Entonces, casi como una ocurrencia tardía. Oh, y esta es Mira, es de mi matrimonio anterior. Cada vez que lo decía, sentía que me encogía un poco más. Aprendí a volverme invisible en esa casa. Invisible, era seguro. Invisible significaba menos preguntas, menos comparaciones, menos momentos en los que me quedaba corta frente al recital de piano de Melissa y sus certificados de honor. Pero invisible también significaba olvidado. El favoritismo no era sutil, era un sistema cuidadosamente mantenido. Cuando tenía 16 años, le pedí dinero a mi mamá para comprar libros de texto para el nuevo semestre. Me miró como si le hubiera pedido un collar de diamantes. «Pregúntale a tu padre», dijo. «Se supone que él te provee». Esa misma semana, Melissa recibió un coche nuevo para su cumpleaños número 18, un Honda Civic plateado con un lazo en el capó. Toda la familia se reunió para verla chillar de alegría. Empecé a trabajar después de la escuela, lavando platos en un restaurante en la Quinta Avenida, cortando el césped para los vecinos. Cada dólar que ganaba se sentía como una pequeña rebelión. Richard lo notó. Por supuesto que sí. Es igual que su padre. Le dijo a mamá una noche, sin molestarse en bajar la voz, que iba a pasar toda su vida haciendo el trabajo sucio de otras personas. Fingí que no escuché, pero escuché. Siempre escuché. Lo peor llegó en mi graduación de la escuela secundaria. Había quedado primero de mi clase de matemáticas. Una pequeña victoria, pero mía. No esperaba nada de mi familia, y eso fue exactamente lo que me dieron. Mamá se olvidó de invitar a los parientes. Ninguna tía, ningún tío, ningún primo ocupaba los asientos del auditorio. Pero alguien estaba allí, en la fila de atrás, con su vieja chaqueta marrón que le quedaba un poco grande para su cuerpo delgado, estaba sentado mi padre, Thomas Ingram. Aplaudió más fuerte que nadie cuando llamaron mi nombre. Podía oírlo por encima de toda la multitud. Después de la ceremonia me encontró afuera. Sus ojos brillaban de nuevo, como lo habían hecho todos esos años atrás en el porche. Me metió un sobre en la mano. «He estado ahorrando», susurró. «Para tu universidad, no le digas a tu madre». Guardé ese secreto durante 14 años hasta que mi padre murió, y el secreto se convirtió en una tormenta. La llamada llegó un martes, a las 7:04 de la mañana. Estaba sirviendo mi primer café del día, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi no contesto. Ojalá pudiera decir que me alegro de haberlo hecho, pero la verdad es más complicada que eso. Señora Mayra Ingram. La voz era más vieja, medida, hablaba de forma profesional. «Mi nombre es Harold Whitmore, soy abogado de sucesiones. Yo era el abogado de tu padre y su amigo». Una pausa. «Lamento mucho informarle que Thomas Ingram falleció hace 3 días. Fue su corazón. Se fue en paz mientras dormía. La taza de café se me escapó de los dedos.
Lo vi caer a cámara lenta, líquido oscuro salpicando los azulejos blancos de la cocina. No pude moverme para atraparlo. 3 días. Mi padre había muerto hacía 3 días. Señorita Ingram, ¿sigue ahí? ¿Quién más lo sabe? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Su madre fue notificada junto con su esposo. Por supuesto que lo estaban, y ninguno de ellos me había llamado. No es un texto, no es un mensaje. Mi propio padre había muerto, y me enteré por un extraño. Señor Whitmore, me apoyé en el mostrador para estabilizarme. ¿Por qué me estás llamando? Su padre dejó un testamento, señorita Ingram, uno muy específico. Te nombró como único beneficiario. Me gustaría reunirme con usted para discutir los detalles. Único beneficiario. Las palabras no tenían sentido. Papá era carpintero. Vivía en una casa modesta y conducía una camioneta de 15 años. Debe haber algún error. Sin error. La voz de Harold se suavizó ligeramente. Thomas fue muy deliberado al respecto. Me hizo prometer que te encontraría primero antes que a nadie más. Y la señorita Ingram me pidió que le dijera que no contactaran a nadie de su familia sobre nuestra reunión. Fue muy específico al respecto. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué? Porque sabía que intentarían quitártelo. La oficina de Harold Whitmore olía a libros viejos y cera para muebles. El tipo de olor que te hacía confiar en lo que sucedía dentro de estas paredes. Era mayor de lo que esperaba. Pelo plateado, gafas de montura metálica, el rostro curtido de un hombre que había visto demasiadas familias destrozarse por el dinero. Me hizo un gesto para que me sentara. Una carpeta gruesa yacía sobre el escritorio entre nosotros. Tu padre vino a verme hace 23 años, comenzó Harold, justo después del divorcio. Quería asegurarse de que si algo le pasaba, tú estuvieras protegida. Abrió la carpeta. Dentro había un documento que reconocí. Un último testamento junto con fotografías, extractos bancarios, registros de propiedad. La casa en Maple Street, valor de mercado aproximadamente $550,000. Una cuenta de ahorros con $180,000, algunos efectos personales. Harold me miró. El valor total de la herencia es ligeramente inferior a $800,000. No podía respirar. Eso es imposible. Papá era carpintero. Era un carpintero que vendió su taller. Hace 15 años invertí sabiamente, principalmente pequeñas propiedades de alquiler. Vivió sencillamente para poder dejarte esto. La voz de Harold era suave. Nunca tocó al director. Él quería que lo tuvieras todo. Mis ojos se nublaron. Todos esos años viviendo en esa casa de un dormitorio, conduciendo esa camioneta vieja, usando la misma chaqueta marrón para mi graduación. Podría haber vivido mejor. Él eligió no hacerlo. Harold deslizó otro objeto por el escritorio, un sobre sellado, con mi nombre escrito en la familiar letra de mi padre. Me pidió que te diera esto cuando llegara el momento. Pero mira, Harold vaciló. También me pidió que te dijera que no lo abras hasta que lo necesites. Él dijo, lo sabrás cuando llegue el momento. Tomé el sobre. No pesaba casi nada, pero de alguna manera se sentía más pesado que todo lo demás en la habitación. Hay una cosa más, dijo Harold. Tu madre ya está haciendo preguntas. El silencio duró exactamente una semana. Entonces empezaron las llamadas telefónicas. La tía Linda fue la primera, la hermana menor de mi madre, la que siempre usaba demasiado perfume y hablaba en susurros en las reuniones familiares. Mira, cariño. Su voz resumaba preocupación práctica. Me enteré del fallecimiento de tu padre. ¡Qué lástima! Y escuché. Bueno, escuché que había algo de dinero involucrado. No dije nada. Cariño, tu madre está muy molesta. Siente que estás excluyendo hacia la familia. ¿No crees que deberías compartir lo que Thomas dejó? Después de todo, ella también estaba casada con él. Colgué. El tío Robert llamó después. Luego la prima Denise. Luego gente con la que no había hablado en años. Todos de repente recordaron mi número. Todos con el mismo guión. Tu madre está desconsolada. La familia debe permanecer unida. Thomas habría querido que compartieras. ¿Lo haría? Pensé en el sobre que tenía en mi cajón, aún sellado. Pensé en las palabras de Harold. Sabía que intentarían quitártelo. Finalmente la propia mamá llamó. Era un jueves por la noche y su voz era dulce. Demasiado dulce. El tipo de dulce que solía preceder al castigo cuando era niño. Mira, cariño, he estado intentando contactarte. Me enteré del testamento. ¿Quién te lo dijo? Ignoró la pregunta. Necesitamos hablar de esto como familia. Tu padre y yo estuvimos casados durante 9 años. Lo que tuviera, lo ayudé a construir. Seguramente lo entiendes. El testamento dice lo contrario. Silencio. Entonces más fresco. Deberíamos reunirnos, discutir esto adecuadamente. Organizaré una reunión familiar este fin de semana. Mi casa el sábado a las 2. Bien. Y mira,
Su voz se endureció un poco. No seas difícil con esto. Somos tu familia. Todo se puede resolver si solo cooperas. No dormí esa noche. Algo se avecinaba. Podía sentirlo. Antes de la reunión familiar, acepté encontrarme con mamá para tomar un café. Solo nosotros dos, dijo, para hablar las cosas. No vino sola. Richard ya estaba sentado cuando llegué al café, con los brazos cruzados sobre el pecho como un portero de discoteca. Mamá se sentó a su lado, con el rostro adornado con una expresión de maternidad herida. «Mira, cariño», señaló la silla vacía. «Siéntate. Richard quería unirse hasta nosotros. No te importa, ¿verdad?» Sí me importó, pero me senté de todos modos. Richard no perdió tiempo. Se inclinó hacia adelante, su colonia penetrante en mis fosas nasales. «Dejemos de tonterías. Mira, tu papá se fue. Te dejó algo de dinero. Eso es bueno, pero tu madre sacrificó años cuidándote. Ella se merece su parte». ¿Su parte de qué? La finca. Estamos pensando en 7,030. Te quedas con el 30%. Firma los papeles. Todos están felices. Miré a mamá. No me miraba eso, oh Maya, a los ojos. Papá me lo dejó todo, dije en voz baja. Esa fue su elección. ¿Su elección? Richard se rió. El hombre está muerto. Sus decisiones ya no importan. Algo frío se instaló en mi pecho. Me importan. 7,030, mira. La voz de Richard bajó. Ese es el trato. ¡No! No, parecía genuinamente sorprendido, como si la idea de la negativa no se le hubiera pasado por la mente. No. Me levanté. El testamento es legal, es definitivo, y esta conversación ha terminado. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché la silla de Richard raspar contra el suelo. «Te vas a arrepentir de esto». Su voz resonó por toda la cafetería. Otros clientes se volvieron a mirar. «Créeme, no tienes idea de con lo que te estás metiendo». No me di la vuelta, pero me aprendí esas palabras de memoria. Más tarde estaría agradecido de haberlo hecho. Después del café, la campaña comenzó en serio. No vinieron directamente hacia mí. Ese no era su estilo. En cambio, movilizaron la red familiar, convirtiendo a los parientes en soldados en una guerra que nunca quise. Mi teléfono se convirtió en un arma apuntada a mi cordura. Los mensajes de texto se acumulaban como acusaciones de la tía Linda. «Tu madre lloró toda la noche. ¿Es esto en lo que te has convertido?» «De parte del tío Robert. Thomas se avergonzaría de ti. ¿Sabes eso, verdad? De primos que no veía en una década. Egoísta, ingrato, frío». Luego vino la publicación de Facebook. Alguien, nunca confirmé quién, escribió un mensaje largo y emotivo en el chat grupal familiar. Pintó un cuadro de una hija codiciosa que había abandonado a su madre, robado la herencia de su padre a través de la manipulación, y ahora se negaba a compartir una sola fragancia con la familia que la había criado. Los comentarios llovieron. Parientes. Apenas recordaba que me llamaba por mi nombre. No puedo repetir aquí. Viejos amigos de la familia reaccionaron con enfado. Alguien compartió una foto mía de hace años con el pie de foto. Así es como se ve la traición. Hice capturas de pantalla de todo. Cada mensaje, cada publicación, cada acusación. No sabía por qué lo estaba haciendo en ese momento. Algún instinto, tal vez. La voz de Harold en mi cabeza. Sabía que intentarían quitártelo. Melissa me envió un mensaje de texto por primera vez en meses. «Estás destrozando a esta familia, mira. Mamá no para de llorar». «¿Por qué nos estás haciendo esto?». Escribí una respuesta, luego la borré y luego escribí otra. «No estoy haciendo nada. Simplemente me niego a regalar lo que papá me dio». No respondió. Siguieron 2 semanas de silencio, sin llamadas, sin mensajes de texto, nada. El silencio era peor que los ataques, porque el silencio significaba que estaban planeando. La llamada llegó un miércoles. La voz de mamá era diferente esta vez. Plano profesional, despojado de toda la dulzura falsa. «Mira, necesitamos tener una reunión familiar este sábado, 200 en mi casa. ¿Qué hay que discutir sobre el futuro? Una pausa. ¿Cómo podemos avanzar todos? Richard cree que todos pensamos que hay una manera de resolver esto sin abogados, sin tribunales, como una familia». Algo en la palabra abogados me hizo tensarse el estómago. La forma en que lo dijo, demasiado casual, demasiado ensayada. «Está bien, estaré allí». Bien. ¿Era satisfacción lo que oía en su voz? Y mira, ven con la mente abierta. Solo queremos lo mejor para todos. Colgué e inmediatamente llamé a Harold. «Una reunión familiar», le dije. «Sábado». Mencionó abogados, pero dijo que podíamos resolverlo sin ellos. Harold se quedó callado por un momento. Entonces, si mencionó abogados en absoluto, los tiene. Cuenta con ello. ¿Qué debo hacer? Deberías ir y deberías tenerme cerca. Si las cosas se ponen mal, mándame un mensaje de texto.
Entraré. Vacilé. ¿Qué esperas exactamente? Espero que te presionen. ¿Intimidación? Tal vez amenazas disfrazadas de preocupación. Podrían tener documentos listos para que los firmes, cosas que parecen razonables, pero no lo son. La voz de Harold era firme. No firmes nada, Mira. No aceptes nada. Y pase lo que pase, no pierdas los estribos. Eso es lo que quieren. Pensé en las palabras de Richard en el café. Te vas a arrepentir de esto. Harold, ¿crees que papá vio esto venir? Tu padre pasó 20 años preparándose para este escenario exacto. Otra pausa. Te amaba mucho, Mira, y conocías a tu madre mejor que nadie. Esa noche, finalmente miré el sobre sellado en mi cajón. Aún no, pero pronto. La noche anterior a la reunión familiar, abrí el sobre. La letra de mi padre llenaba la página, ligeramente temblorosa, como si la hubiera escrito una mano mayor, pero inconfundiblemente suya. La misma mano que había firmado mis tarjetas de cumpleaños, mi cheque de graduación, cada pequeña nota que me había enviado. Mi queridísima Mira, si estás leyendo esto, me he ido. Y si Harold te dio esto ahora, significa que tu madre jamás ha empezado. Siempre supe que lo haría. Algunas cosas nunca cambian. Hay algo que nunca te conté. Durante el divorcio tu madre amenazó con llevártelo por completo. Sin visitas, sin contacto. Tenía un amigo abogado que decía que podía hacer lo posible. Estaba aterrorizado. Solo tenía 7 años, así que renuncié a todo. La casa, los ahorros, todo, solo para pasar mis fines de semana contigo, solo para mantener un pedazo de mi hija en mi vida. Me equivoqué al ceder. Debería haber luchado más duro. Ese arrepentimiento me ha perseguido todos los días desde entonces. Pero no te dejaré cometer el mismo error. No te dejaré inclinarte ante personas que no merecen tu respeto. Todo está preparado. Harold tiene la documentación, el testamento, las evaluaciones médicas, todas las protecciones legales que se me ocurren. También tiene grabaciones, cosas que dijo tu madre, cosas que ella pensó que nadie escucharía jamás. Confía en Harold, confía en ti mismo, y recuerda lo que te dije en ese porche cuando tenías 7 años. Siempre estoy aquí. Siempre te amaré. No dejes que te quiten lo que es tuyo, cariño. No es el dinero. Eso es solo papel. No dejes que te quiten la dignidad, tu derecho a mantenerse erguido. Ese es mi verdadero regalo para ti. Con amor siempre, papá. Me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo después de eso. La carta presionaba contra mi pecho, con lágrimas corriendo por mi rostro. Él lo sabía. Él se había preparado. Incluso desde más allá de la tumba, papá seguía protegiéndome. Viernes por la mañana. En la oficina de Harold, la última sesión de estrategia antes de la batalla. Esparció documentos por la mesa de conferencias como un general planeando una campaña. El testamento notariado y certificado médico atestiguado confirmaba la competencia mental de papá, los registros de propiedad, los extractos bancarios, todo organizado, todo a prueba de balas. Intentarán reclamar Thomas, no estaba en sus cabales. Harold dijo que ese es su único ángulo. Podrían tener un familiar dispuesto a testificar que estaba confundido, olvidadizo, fácilmente manipulable. Tía Linda, dije inmediatamente. Ella mentiría por mamá. Luego tenemos esto. Harold levantó una carpeta. Evaluación psiquiátrica de la doctora Patricia Morrison realizada 8 semanas antes del fallecimiento de su padre. Evaluación cognitiva completa. Thomas aprobó con honores. Cualquier juez en California aceptará esto. Se sentó a otro artículo. Una unidad USB, 47 mensajes de texto, 23 llamadas telefónicas grabadas, 15 publicaciones en redes sociales, todas documentando una campaña coordinada de acoso contra ti. Los ojos de Harold se encontraron con los míos. Si intentan hacerse las víctimas, tenemos pruebas de quiénes son los verdaderos agresores. Miré fijamente el pequeño dispositivo. Papá te dijo que recogieras esto. Tu padre me dijo que me preparara para la guerra. La voz de Harold se suavizó. Esperaba que no llegara a esto, pero conocía a tu madre, conocía a su marido. Quería que estuvieras armado. ¿Y si mañana tienen abogados? Entonces entré. Harold me entregó su tarjeta. Mantén tu teléfono accesible. Si ves representación legal, envíame un mensaje de texto con una palabra ahora. Estaré estacionado a 2 cuadras de distancia. Respiré hondo. ¿Algo más? Sí. Harold se inclinó hacia adelante y hacia adelante. Digan lo que digan, te acusen de lo que te acusen. No reacciones. No levantes la voz. No llores. No les des munición. Hizo una pausa. Tu padre siempre decía que eras más fuerte de lo que sabías. Mañana le darás la razón. Asentí. Quieras o no, la guerra se acercaba. Sábado, 1:55 de la tarde. Llegué a la casa de mi madre con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas.
El coche de Harold estaba aparcado a 2 manzanas de distancia, como prometió. Un pequeño consuelo, un salvavidas. La casa se veía igual que siempre. Revestimiento blanco, césped bien cuidado, el sueño americano envuelto en una valla de estacas. Había pasado años tratando de encajar dentro de esas paredes. Ahora se sentían como territorio enemigo. Subí los escalones del porche. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe. Mamá se quedó allí, con una sonrisa demasiado amplia, demasiado ensayada. «Mira, viniste». Se inclinó para dar un abrazo. «No regresé. Adelante. Adelante. Todos están esperando. Todos». La sala de estar estaba más llena de lo que esperaba. Mamá y Richard ocuparon el sofá principal. La tía Linda se sentó en un sillón, evitando mi mirada. El tío Robert estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Melissa se sentó en la esquina, desplazándose por su teléfono. Y luego estaban las 3 personas que no reconocí. 2 hombres con trajes caros, una mujer con un maletín de cuero, todos sentados a la mesa del comedor, que había sido despejada excepto por pilas de papel y una grabadora digital. Mamá siguió mi mirada. Su sonrisa no vaciló. «Mira, este es el señor Stevens y el señor Martínez, sus abogados, y este es su asistente legal». Señaló una silla vacía. «Siéntate, cariño. Tenemos mucho que discutir». Me quedé de pie. «Dijiste que esta era una reunión familiar». «Lo es», interrumpió la voz de Richard, engreída y satisfecha. «Solo nos estamos asegurando de que todo esté debidamente documentado». Miré los papeles sobre la mesa, el dispositivo de grabación, los abogados que no me miraban a los ojos. Esto no fue una reunión, esto fue una emboscada. Y pensaron que yo había entrado en eso solo, ¿eh? El señor Stevens habló primero, con el pelo plateado, tranquilo, el tipo de abogado que cobraba $500 la hora y parecía valer cada dólar. «Señorita Ingram, gracias por acompañarnos hoy». Abrió una carpeta con deliberada lentitud. «Representamos a su madre, la señora Diane Porter, en asuntos relacionados con la herencia de Thomas Ingram». No dije nada, solo esperé. Nos ha llegado a la atención que el testamento que lo nombra único beneficiario podría ser impugnable. Stevens echó un vistazo a sus notas. «Tenemos motivos para creer que Thomas Ingram no estaba en sus cabales cuando ejecutó el documento. Tenemos testigos preparados para testificar sobre su estado mental en declive en sus últimos años». La tía Linda se movió en su silla sin mirarme todavía. Martínez se inclinó hacia adelante. «Ahora, podríamos llevar esto al tribunal testamentario. Estos casos pueden prolongarse durante años, señorita Ingram. Solo los honorarios legales podrían consumir la mitad de la herencia. Nadie gana en ese escenario. Pero, continuó Stevens sin problemas, hay una solución más sencilla, un acuerdo familiar. Firma una renuncia voluntaria, transfiriendo el 80% de la herencia a su madre. Te quedas con el 20%. Limpio, sencillo. Todo el mundo sigue adelante con sus vidas. 80%, no 70%. Como Richard había exigido en el café. Se habían vuelto más codiciosos. «Me estás pidiendo que regales $600,000. Te pedimos que seas razonable». Stevens me empujó una gruesa pila de papeles. «Los documentos están justo aquí. Revíselo si quiere, pero creo que encontrará todo en orden». Miré hacia abajo a la página superior. Letras en negrita. «Renuncia voluntaria a los derechos de herencia». Mamá me miraba con ojos brillantes y expectantes. La sonrisa de Richard podría haber cortado vidrio. Así que Stevens hizo clic con su bolígrafo. «¿Tenemos un trato?» Recogí los documentos, los hojeé lentamente. Entonces sonreí. «¿Sabes qué es gracioso?» Mi sonrisa pareció confundirlos. Richard se recuperó primero. «Lo gracioso es que creas que tienes una opción». Se levantó con la cara enrojecida. «No eres nadie, Mayra. Un don nadie con un título inútil trabajando en un trabajo inútil y ahora tienes un poco de dinero y de repente te crees mejor que nosotros». «¿Ricardo?» Mamá se asustó. «No, Diane, ella necesita escuchar esto». Señaló en mi dirección con un dedo. «Eres igual que tu padre». «Testarudo, estúpido. Se pasó toda la vida haciendo el trabajo sucio de otros y murió solo en esa casucha de mierda. Ese es tu futuro, cariño. Eso es lo que estás protegiendo». La tía Linda asintió con entusiasmo. «Tiene razón, mira. Siempre ha sido difícil, incluso de niño. Egoísta». El tío Robert añadió desde la ventana. «Siempre tomando, nunca dando». Mamá se secó los ojos con un pañuelo. Las lágrimas parecían reales. La había visto practicarlo suficientes veces para saber que no lo eran. «Te crié», dijo con la voz temblorosa. «Lo sacrifiqué todo por ti. Te di un hogar cuando tu padre te abandonó. No me abandonó. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Atesorando dinero que legítimamente pertenece a esta familia?» Stevens carraspeó. «Señorita Ingram le animaría a considerar su posición cuidadosamente.
Impugnar este testamento sería costoso, llevaría mucho tiempo y, en última instancia, sería inútil, especialmente con el testimonio que hemos recopilado sobre el deterioro mental de su padre. Deslizó un bolígrafo por la mesa. Firma los papeles. Termina esto con gracia. Miré alrededor de la habitación las lágrimas falsas de mi madre, la rabia apenas contenida de Richard, a los parientes que habían hecho de mi infancia una clase magistral de invisibilidad. Lo habían preparado todo. Abogados, testigos, presión, todo menos una cosa. Alargué la mano para coger mi teléfono. En realidad, dije con calma, creo que me gustaría una segunda opinión. Escribí una palabra y presioné enviar. Ahora, Richard se rió. ¿Qué estás haciendo? ¿Enviando mensajes de texto a tus amigos? Nadie va a venir a salvarte, mira. No estaría tan seguro. Pasaron 2 minutos en un silencio tenso. Stevens y Martínez intercambiaron miradas. La sonrisa de mamá empezó a vacilar. Entonces sonó el timbre. Todos se quedaron paralizados. Mamá miró a Richard, quien miró a los abogados, quienes se miraron entre sí. Yo lo atiendo, dije poniéndome de pie. Siéntate, comenzó Richard, pero ya estaba en la puerta. Harold Whitmore estaba de pie en el porche impecablemente vestido, con un traje gris carbón, con un maletín de cuero en la mano. Detrás de sus gafas de montura metálica, sus ojos eran firmes y agudos. «Buenas tardes», dijo, lo suficientemente alto para que la habitación lo escuchara. «Espero no estar interrumpiendo». Pasó por mi lado y entró en la sala de estar. El efecto fue inmediato. Steven se enderezó en su silla. La sonrisa confiada de Martínez desapareció. El rostro de mi madre se quedó sin color. «Damas y caballeros», Harold colocó su maletín sobre la mesa de café. «Mi nombre es Harold Whitmore. Soy un abogado de sucesiones con licencia en el estado de California y he estado representando los intereses de Thomas Ingram durante los últimos 25 años. Hizo una pausa. Ahora represento a su hija, Mira Ingram. Richard encontró su voz primero. Este es un asunto familiar privado, que ahora incluye representación legal en ambos lados. Harold abrió su maletín con un clic. Entiendo que tiene algunas preocupaciones sobre la validez del testamento de Thomas Ingram. Me complace dirigirme a ellos. Sacó una carpeta gruesa, luego una unidad USB y luego un sobre sellado. Mamá miró los objetos como si fueran serpientes enroscadas en su mesa de café. Ahora bien, Harold se acomodó en una silla vacía, perfectamente a gusto. ¿Por dónde empezamos? La emboscada acababa de ser emboscada. Necesito hacer una pausa aquí por un momento, porque quiero preguntarte algo. Si fueras yo, sentado en esa habitación rodeado de familiares que te veían como nada más que un obstáculo entre ellos y el dinero, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías firmado para mantener la paz? ¿O te habrías mantenido firme? Avísame en los comentarios. Y si te interesa lo que Harold dijo a continuación, dale al botón de suscribirte, porque lo que pasó después de esto lo cambió todo. Harold abrió la carpeta con la precisión de un cirujano. Comencemos con su afirmación de que Thomas Ingram no estaba en su sano juicio cuando ejecutó su testamento. Deslizó un documento por la mesa hacia Stevens. Esta es una evaluación psiquiátrica realizada por la doctora Patricia Morrison, psiquiatra certificada por la Junta, 8 semanas antes de la muerte del señor Ingram. Evaluación cognitiva integral, memoria, razonamiento, capacidad de toma de decisiones. Stevens echó un vistazo al papel. Su expresión vaciló. La conclusión, continuó Harold, es inequívoca. Thomas Ingram era plenamente competente. Cualquier tribunal de California aceptará esta evaluación. Tus testigos no sobrevivirán al contrainterrogatorio. La tía Linda se encogió en su silla. De repente pareció muy interesada en sus zapatos. Además, Harold produjo más artículos. El testamento en sí mismo se ejecutó en pleno cumplimiento de la sección 6110 del Código de Sucesiones de California. 2 testigos independientes lo notarán de forma legalmente impecable. Se volvió hacia Martínez. Mencionaste el tribunal testamentario. Lo celebro. Ganaríamos y luego contrademandaríamos por litigio frívolo. La voz de mi madre salió estrangulada. Harold, seguro que podemos discutir esto como personas razonables. ¿Estamos siendo razonables, señora Porter? La voz de Harold no vaciló. La razón dice que no tienes legitimación activa. La razón dice que este testamento no puede ser impugnado. La razón dice que tu hija hereda todo lo que su padre quería que tuviera. Stevens levantó la mano. Señor Whitmore, no seamos apresurados. Quizás haya un punto medio. No hay término medio. La mirada de Harold recorrió la habitación. Thomas Ingram pasó 20 años preparándose para este momento. Sabía exactamente quién intentaría quedarse con la herencia de su hija y se aseguró absolutamente de que fracasaran. Silencio. Los abogados se miraron el uno al otro. Mamá agarró su pañuelo como un salvavidas. Ahora, Harold dijo, ¿continúo o necesitas un momento? Nadie respondió.
Continuó. Harold levantó la unidad USB. Esto contiene 47 mensajes de texto, 23 grabaciones de llamadas telefónicas y 15 publicaciones en redes sociales. Lo dejó sobre la mesa con un suave clic, todo documentando una campaña coordinada de acoso contra mi cliente. Amenazas, difamación, abuso emocional, todo perpetrado por personas en esta sala. La cara de la tía Linda se puso blanca. El tío Robert descruzó los brazos, de repente inquieto. El Código Civil de California, sección 1708.7, continuó Harold. Acecho y acoso. El Código Civil de California, secciones 45 y 46, difamación y calumnia, por no mencionar la influencia intencional de angustia emocional. Miró directamente a mamá. Si esto llega a los tribunales, señora Porter, no solo defenderé el testamento, presentaré contrademandas por acoso y difamación. Suponga tus registros telefónicos, tu cuenta de Facebook, cada mensaje que hayas enviado en los últimos 3 meses. Richard golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es ridículo. Somos familia. No puedes demandar a mi familia porque yo sí puedo. La voz de Harold permaneció perfectamente nivelada. Y lo haré. La evidencia es abrumadora. ¿Le gustaría ver los mensajes que llaman a mi cliente egoísta, ingrato y una vergüenza para la familia? Los tengo impresos y organizados cronológicamente. Mamá se volvió hacia Stevens. Su compostura se quebró. ¡Haz algo! Stevens recogió sus papeles lentamente. Su rostro tenía la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado sobre arenas movedizas. Señora Porter, creo que necesitamos reevaluar nuestra posición. Miró a Martínez. Quizás deberíamos continuar esta discusión en privado. Creo que es sabio, convino Harold, y mientras evalúas, considera esto. Thomas Ingram grabó conversaciones, incluida una de 2001 cuando la señora Porter amenazó con sacarlo de la vida de su hija a menos que renunciara a todos los bienes matrimoniales. El jadeo de mi madre fue audible en toda la habitación. ¿Alguna pregunta? La habitación se desmoronó. Stevens y Martínez se pusieron de pie, recogiendo sus archivos con la eficiencia apresurada de hombres que querían estar en cualquier otro lugar. El asistente legal ya se estaba acercando a la puerta. La señora Porter se pondrá en contacto. Stevens no miró a nadie. Le recomendamos que busque asesoramiento legal alternativo con respecto a este asunto. Se fueron sin decir otra palabra. La puerta principal se cerró con un clic detrás de ellos. La tía Linda estaba llorando ahora. Lágrimas reales, no del tipo fabricado. Diane, nos dijiste que Thomas estaba confundido. Dijiste que no sabía lo que estaba firmando. Dijiste, ¡cállate, Linda! La máscara de mi madre finalmente se había roto. Su rostro se torció de rabia mientras se volvía hacia Harold. ¿Crees que has ganado algo? ¿Crees que esto ha terminado? Me señaló con el dedo. Ella es mi hija. Ese dinero debería ser mío. Estuve casada con Thomas durante 9 años. Sufrí durante esos años. Amenazaste con quitarle a su hijo. La voz de Harold era suave, casi gentil. A menos que renunciara a todo. Eso no es sufrimiento, señora Porter. Eso es extorsión. El tío Robert dio un paso adelante. Diane, ¿es eso cierto? Su voz era diferente ahora, incierta. Siempre nos dijiste que Thomas se fue, que te abandonó a ti y a Mira. Sí, nos abandonó. Tengo la grabación. Harold le extendió la mano para tomar su maletín. ¿Te gustaría escucharlo? No. Mamá gritó. Ahora temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro. No, no lo hago. Sal de aquí. Fuera de mi casa. Los dos. Sal de aquí. Melissa estaba de pie junto a las escaleras, con el teléfono olvidado en la mano. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en su madre con algo que nunca había visto antes. Horror y reconocimiento. «Mamá», susurró. «¿Qué hiciste?» Mamá no respondió. No pudo. La verdad finalmente había llenado la habitación y no quedaba espacio para las mentiras. Condujimos en silencio durante 10 minutos antes de que pudiera hablar. «Gracias». Las palabras se sentían inadecuadas. «Harold, no sé qué habría pasado si tu padre hubiera estado presente». Mantuvo la vista en la carretera. Acabo de entregar lo que él preparó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del tío Robert. Lo siento, no lo sabía. Debería haber hecho preguntas en lugar de suponer. ¿Podemos hablar algún día? Otra de la tía Linda. Me equivoqué contigo. Me equivoqué en muchas cosas. Se lo mostré a Harold. Asintió lentamente. La verdad tiene una forma de reorganizar las lealtades de las personas. Esa tarde nos sentamos en la oficina de Harold revisando los próximos pasos. Cambiar las cerraduras de la casa de papá, instalar cámaras de seguridad adicionales, documentar cualquier contacto futuro de mamá o Richard. No se irán en silencio, advirtió Harold. La gente así rara vez lo hace. Richard especialmente. Tiene mal genio y acaba de perder frente a toda la familia de su esposa. ¿Qué pueden hacer?
Dijiste que el testamento es sólido. Legalmente, nada. Harold se quitó las gafas, se frotó los ojos. Pero no todo lo peligroso es legal. Tu padre también lo sabía. Es por eso que instaló el sistema de seguridad en la casa. Hizo una pausa. Sigue activo, por cierto. Copia de seguridad en la nube, sensores de movimiento. Tengo acceso al feed. Pensé en la cara de Richard en esa sala de estar. La furia apenas contenida. ¿De verdad crees que intentarían algo? Creo que deberías tener cuidado, al menos hasta que se calme el polvo. Esa noche recibí un mensaje más, esta de Melissa. No espero que me perdones a mí ni a mamá, pero necesito que sepas que ya no voy a ser parte de esto. Y mira, por favor, ten cuidado. Papá, Richard, dijo algunas cosas esta noche. Me asusto por ti. El polvo no se asentaba. Apenas estaba empezando. 2 semanas de silencio siguieron a la reunión, sin llamada, sin mensajes de texto, sin publicaciones en Facebook. Debería haber sentido como una victoria. En cambio, se sentía como la calma antes de un huracán. Empecé a pasar tiempo en la casa de mi padre, ahora mi casa, ordenando sus pertenencias, preparándome para mudarme. Cada cajón que abría se sentía como una conversación con él. Fotografías antiguas, recibos de suministros para carpintería, una taza de café que decía el mejor padre del mundo con letras descoloridas. Una noche, alrededor de las 11, mi teléfono vibró con una alerta de la aplicación de seguridad. Harold había montado. ¡Mampa! Movimiento detectado. Jardín delantero. Abrí la transmisión en vivo, mi corazón de repente latiendo con fuerza. Una camioneta oscura estaba estacionada en la acera, con las luces apagadas y el motor en marcha. No podía ver al conductor a través de las ventanas tintadas, pero reconocí la camioneta, la Ford F-150 de Richard. Durante 15 minutos simplemente se quedó ahí. Observé, apenas respirando, mientras la cámara grababa cada segundo. Entonces, sin previo aviso, el camión arrancó y desapareció por la calle. Llamé a Harold inmediatamente. Podría ser nada, dijo, aunque su voz era tensa. Podría ser que solo estaba revisando la propiedad, viendo si te habías mudado a las 11 de la noche. Llámala a la policía, haz una denuncia, crea un registro documental. Lo hice. El oficial que vino fue educado, pero no particularmente preocupado. No se han cometido delitos, señora. Lo anotaremos en el archivo. Llámenos si ocurre algo más. ¿Algo más? ¿Cómo qué? Quería preguntar. ¿Como allanamiento de morada? ¿Como asalto? ¿Como algo peor? A la mañana siguiente, otro mensaje de Melissa. Ha estado bebiendo todas las noches desde la reunión. Mamá no puede calmarlo. No para de decir que lo humillaste, que lo vas a pagar. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo guardé en mi carpeta de pruebas. La alerta me despertó a las 3:07 de la mañana. Tomé mi teléfono, con el pulso acelerándose incluso antes de que mis ojos se enfocaran en la pantalla. Movimiento detectado. Porche delantero. Se cargó la transmisión de la cámara. 2 figuras, ropa oscura moviéndose rápidamente. Uno llevaba algo, un contenedor rojo, el tipo que llenas con gasolina. No. Vi cómo la primera figura vertía líquido a lo largo de la barandilla del porche, por los escalones delanteros y alrededor de la base de los arbustos cuidadosamente recortados de mi padre. La segunda figura se puso de pie. ¡Mira! Girando la cabeza de izquierda a derecha. Entonces el primero sacó un encendedor. Ya estaba marcando el 911 antes de que apareciera la llama. Alguien le está prendiendo fuego a mi casa. 742 Maple Street. Los tengo en cámara. El partido se canceló. El porche estalló en naranja y amarillo, con las llamas trepando por la barandilla de madera que mi padre había construido con sus propias manos. Pero entonces sucedió algo que ninguno de los pirómanos esperaba. El sistema de riego se activó. El agua brotó de boquillas ocultas. Papá los había instalado años atrás. Una precaución de la que ni siquiera estaba al tanto hasta que Harold la mencionó. Las llamas chisporroteaban y crepitaban, luchando contra el rocío. En la cámara vi a las 2 figuras congelarse de sorpresa. Entonces corrieron directamente hacia la camioneta de Richard, estacionada a media cuadra de distancia. La cámara captó la matrícula cuando se marcharon, tan clara como el día. Me quedé en la línea con el 911 hasta que escuché las sirenas. Los camiones de bomberos llegaron en 7 minutos. Para entonces, los aspersores ya habían hecho la mayor parte del trabajo. El porche estaba carbonizado, la barandilla destruida, pero la casa de papá, mi casa, seguía en pie. La policía llegó después. Les mostré las imágenes. Los ojos del oficial se abrieron de par en par cuando vio la matrícula. «Conocemos esa camioneta», dijo. «Los tendremos bajo custodia en 1 hora. La estación de policía a las 4 de la mañana tiene un tipo particular de vacío fluorescente». Me senté en una silla de plástico, Harold a mi lado, observando a los oficiales moverse por los pasillos como fantasmas. El detective Aaron Brooks nos encontró alrededor de las 4:30,
un hombre sólido con ojos cansados y una placa que parecía haber visto demasiado. «Señorita Ingram», se sentó frente a nosotros. «Hemos realizado 2 arrestos, Richard Porter y Diane Porter». Esperaba a Richard, pero escuchar el nombre de mi madre fue diferente. Aterrizó en algún lugar de mi pecho y se quedó allí, pesados y frío. Los encontramos en su residencia. La ropa del señor Porter todavía olía a gasolina. La señora Porter intentaba borrar mensajes de su teléfono. Brooks abrió por una carpeta. Nuestro equipo técnico los recuperó. Comunicaciones entre los dos que planeaban el incendio, discutiendo el momento. Conocía a la señorita Ingram. Ella no era solo una cómplice. Ella ayudó a planificarlo. La mano de Harold encontró mi hombro. «¿Te gustaría verlos?», Brooks preguntó. «No tienes ninguna obligación». No quería. Cada parte racional de mí gritaba que me fuera a casa, que dejara que el sistema de justicia se encargara de esto, que nunca más volviera a mirar esas caras. Pero había otra parte, la niña de 7 años que se había parado en ese porche a ver llorar a su padre. La adolescente a la que habían hecho sentir invisible en su propia casa. La mujer a la que habían llamado egoísta por negarse a renunciar a su dignidad. «Sí», dije, «quiero verlos». Me pusieron detrás de un cristal unidireccional. Mamá también se sentó en la sala de interrogatorios, su maquillaje corrido, su blusa cara manchada. No se parecía a la mujer que me había criado. Parecía una extraña. Cuando habló con el detective, su voz se quebró. «Ella es mi hija. Nunca lastimaría a mi hija. Pero ella sí lo había hecho. Ella ya había intentado quemar todo lo que mi padre me dejó. El juicio duró 4 meses. Parecía que habían pasado 4 años. La evidencia era abrumadora. Imágenes de video, mensajes de texto, recibos de gasolina rastreados hasta la tarjeta de crédito de Richard, 2 vecinos que habían visto el camión esa noche. No había duda razonable que crear. Richard fue el primero en subir al estrado. Su abogado Toz intentó presentarlo como un hombre llevado a la desesperación por la presión financiera. Su negocio había estado fracasando durante años, ahogándose en deudas. La herencia lo habría salvado. Al jurado no le importó su desesperación. Se preocupaban por la gasolina, el fósforo, las llamas. Culpable, incendio provocado en 1er grado. Conspiración para cometer incendio provocado. 10 años, 7 para el fuego, 3 para la conspiración. Elegible para libertad condicional en 6. El abogado de mi madre adoptó un enfoque diferente. Ella era una víctima, argumentó, manipulada por su marido, asustada para cumplir. Ella nunca quiso que nadie saliera lastimado. El texto contaba una historia diferente. Si no podemos tener el dinero, ella no se queda con la casa. Que la queme. Sus propias palabras en su propia mano. Culpable. Conspiración para cometer incendio provocado. 5 años. Posible libertad condicional después de 3, con buen comportamiento. Cuando el juez leyó la sentencia, mamá se giró para mirarme a través de la galería. Sus ojos estaban rojos, su rostro hundido hóncido. Ella murmuró algo. Me tomó un momento leer sus labios. «Te arrepentirás de esto». Las mismas palabras Richard había dicho en el café, las mismas palabras que había dicho en su sala de estar. Sostuve su mirada hasta que el alguacil la llevó. Fuera del juzgado, Harold me acompañó hasta mi coche. «¿Cómo te sientes?» Lo pensé. No siento que haya ganado. Simplemente me siento vacío. Eso es normal. Me apretó el brazo. «Pero mira, tu padre estaría orgulloso». El vacío se desplazó ligeramente, lo suficiente para dejar entrar algo más. Permítanme salir de la historia por un segundo. Quiero preguntarte algo honesto. ¿Crees que debería perdonar a mi madre? Algunas personas dicen que la familia es la familia sin importar qué. Otros dicen que hay líneas que una vez cruzadas no se pueden deshacer. Realmente me gustaría saber qué piensas. Deja un comentario y házmelo saber. Y si alguna vez has tenido que establecer un límite firme con alguien a quien amas o a quien se suponía que debías amar, no estás solo. Lo que mi padre quería que hiciera a continuación. Me sorprendió incluso a mí. La historia salió en las noticias locales. La herencia de la hija lleva en un complot de incendio provocado. Mi cara se pixeló en la emisión de la noche, pero todos los que me conocían reconocieron la casa. El trabajo se complicó. Mis colegas no sabían cómo comportarse conmigo. Algunos ofrecieron una simpatía incómoda. Otros, podía notar, estaban curiosos de esa manera incómoda que la gente tiene cuando huele drama. Mantuve la cabeza gacha. Hice mi trabajo. Traté de recordar que no tenía nada de qué avergonzarme. Las consecuencias familiares fueron más desastrosas. La tía Linda envió una carta manuscrita de 5 páginas. Detalló todo lo que recordaba del divorcio de mis padres, cosas que mamá le había dicho, cosas que ahora se daba cuenta de que eran mentiras. Al final,
Se disculpó por haber creído en la persona equivocada durante 20 años. El tío Robert cortó lazos con mi madre por completo. Me visitó una vez, parado torpemente en la sala de estar de mi padre, ahora mi sala de estar. Vi a tu padre llorar en tu graduación, dijo. No entendí por qué. Ahora sí. Se fue sin pedir nada. Eso significó más que cualquier disculpa. Melissa era la más complicada. Llamó una semana después de la sentencia. Su voz era pequeña. Nada que ver con la chica segura que solía conseguirlo todo mientras yo no conseguía nada. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo. Sé que fui parte del problema. Los vi tratarte como si no importaras y nunca dije nada. No discutí, pero quiero que sepas que no soy ella. No me voy a convertir en ella. Tomó una respiración temblorosa. Ahora estoy en terapia, tratando de averiguar cuánto de lo que soy realmente soy yo y cuánto es solo lo que me hicieron. Eso es bueno, dije, y lo decía en serio. ¿Podemos empezar de nuevo? No como hermanas, solo como dos personas que comparten algo de historia. Lo pensé. Podemos intentarlo. 6 meses después del juicio, Harold me llamó a la casa de mi padre para una última reunión. Thomas me pidió que esperara, explicó mientras estábamos de pie en el viejo taller de mi padre, el que había convertido en estudio después de vender el negocio. Quería asegurarse de que la tormenta hubiera pasado antes de que vieras esto. Harold caminó hacia la estantería empotrada y presionó algo que no pude ver. Un panel se abrió con un clic, revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja de madera, tallada a mano, pulida hasta un brillo cálido. El tipo de caja que mi padre solía hacer para sus mejores clientes. «Él hizo esto para ti», dijo Harold en voz baja. «Pasé 3 meses en eso». Dijo que era la pieza más importante que había construido. Levanté la tapa con manos temblorosas. Fotografías, docenas de ellas. Yo a los 7 años sonriendo con dientes caídos. Yo a los 12 años sosteniendo un trofeo de matemáticas. Yo a los 18 con mi birrete de graduación. Yo a los 25 años estrechando la mano de mi jefe en mi primer trabajo de ingeniería. Cada foto tenía una nota en la parte de atrás. La letra de mi padre. Mira, 7 años. El día que tuve que irme. Me prometí a mí mismo que encontraría la manera de volver a ti. Mira, 12 años. Estaba en la parte trasera del auditorio. No me viste, pero yo te vi. Mira, 25 años. Conduje 3 horas para verte entrar en ese edificio de oficinas. Mi hija, la ingeniera, casi me explota el corazón. La última foto era reciente. Yo parado frente a mi apartamento, tomado desde la calle de enfrente. La nota decía: «Mi hermosa niña, cada elección que has hecho la has hecho por tu cuenta. No podría estar más orgulloso. El dinero es solo papel. Estos momentos, esto es lo que realmente te estoy dejando. La prueba de que siempre estuve ahí, de que siempre te amé, incluso cuando no podías verme». Sujeté la caja contra mi pecho y lloré. Ha pasado 1 año desde el juicio. Ahora vivo en la casa de mi padre. Nuestra casa. Mantuve su taller exactamente como lo dejó. El olor a serrín y pulimento para madera, sus herramientas colgadas en filas perfectas en el tablero perforado, el banco de trabajo donde construía cosas hermosas para personas que las apreciaban. Algunas noches me siento ahí fuera con una taza de té y hablo con él. Sé que no puede oírme, o tal vez sí pueda. De cualquier manera, ayuda. El dinero está en una cuenta de inversión, en su mayoría sin tocar. Todavía trabajo en mi trabajo de ingeniería. Todavía conduzco mi coche práctico. Papá vivía sencillamente porque creía que la riqueza se trataba de seguridad, no de ostentación. Lo entiendo ahora. Mamá sigue en prisión. Ella envía cartas a veces. No los leo. Eso no es crueldad, es protección. Harold me ayudó a ver la diferencia. Richard tiene otros 4 años como mínimo. Tengo una orden de restricción permanente para cuando salga. El sistema legal avanza lentamente, pero avanza. Melissa visita ocasionalmente. No somos cercanos. No sé si alguna vez lo seremos, pero ya no somos extraños. Ella está construyendo su propia vida, lejos de la sombra de las decisiones de nuestros padres. Lo respeto, las reuniones familiares que solía odiar. No asisto a ellos, no por amargura, sino porque he aprendido que la obligación no es lo mismo que el amor. Y el ASDN no es lo mismo que la lealtad. Ceno con el tío Roberto 1 vez al mes. La tía Linda envía tarjetas de Navidad. Estas pequeñas conexiones, elegidas libremente, significan más que toda la proximidad forzada de mi infancia. Ya no estoy enfadado. La ira consume demasiada energía y tengo mejores usos para el mío. Pero tampoco soy ingenuo. Sé de lo que la gente es capaz cuando hay dinero de por medio. Sé lo que mi propia madre estaba dispuesta a hacer. No lo olvidaré. Pero me niego a dejar que me defina. A veces me paro en el porche delantero, reconstruido ahora con el mismo diseño que mi padre creó originalmente, y miro a la calle donde casi todo terminó. Pienso en el fuego,
en los aspersores activándose como si papá estuviera extendiendo la mano a través del tiempo para protegerme una vez más. Las cámaras que capturaron cada segundo. La planificación y preparación de un hombre que conocía a su exmujer mejor que nadie. ¿Quién entendió que algunas personas no se detienen hasta que lo han tomado todo o destruido lo que no pueden tener? No solo me dejó dinero, me dejó una armadura y más que eso, me dejó permiso. Permiso para decir no, permiso para establecer límites, permiso para alejarme de personas cuyo amor tiene condiciones adjuntas, precios garabateados en los márgenes. Solía pensar que familia significaba para siempre, sin importar qué. Solía pensar que la sangre te obligaba a perdonar cualquier cosa, a soportar cualquier cosa, a aceptar cualquier cosa. Papá me enseñó diferente, no a través de palabras, sino de acciones, a través de 20 años de espera paciente, cuidadosa planificación y un amor tranquilo y constante que no pidió nada a cambio. Si estás viendo esto y reconoces algo en mi historia, si te han hecho sentir pequeño por las personas que se suponía que te levantarían, si te han llamado egoísta por protegerte a ti mismo, si te has preguntado si tienes derecho a decir basta, déjame contarte lo que aprendí. No le debes tu dignidad a nadie, ni tus padres, ni tus hermanos, ni nadie. El amor debería sentirse como calidez, no como una transacción. Y los límites no son muros que construyes para mantener a la gente fuera, son puertas que instalas para que puedas elegir quién entra. Mi padre me dejó una casa, me dejó dinero, pero la verdadera herencia era más simple y valiosa que todo eso. Me dejó el derecho a mantenerme firme, y nunca dejaré que nadie me lo quite de nuevo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia significó algo para ti o te hizo pensar en los límites de tu propia vida, me encantaría saberlo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia? ¿Cómo te cambió? Si quieres más historias como esta sobre familia, sobre justicia, sobre encontrar tu voz, suscríbete y mira los otros videos en la descripción.